Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos a un episodio más de Conversando con Correa. Como siempre con invitados extraordinarios, de los cuales aprendo mucho, dicho sea de paso. Esta vez alguien que en su Rusia natal no necesitaría presentación, me refiero al profesor, filósofo, politólogo Alexander Dugin, que también pues, a nivel internacional sorprende al mundo con su polémica visión euroasiática, con su cuarta teoría política y obviamente todo aquello conversaremos en esta interesante entrevista, interesante encuentro. En primer lugar, profesor, bienvenido a mi programa y muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Muchas gracias por la invitación, señor presidente. Es un honor para mí. Profesor, después de la caída del muro de Berlín, entusiastas pensadores liberales, aunque también funcionarios de Estado, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, me refiero a Francis Fukuyama, escribió y declaró el fin de la historia y que el mundo iría hacia un estado homogéneo universal. Este era un concepto del filósofo francés de ascendencia rusa, ¿no? Alexander Kojev, que básicamente era un sistema de democracia liberal y capitalismo liberal consumista. De hecho, yo creo que con mucho cinismo Fukuyama lo resumió, cito textualmente la traducción en español: podríamos resumir el contenido del Estado universal homogéneo como la democracia liberal en esfera política, combinada en lo económico con fácil acceso a BCRs y estéreos. ¿Qué opina usted de este Estado universal homogéneo? Obviamente fracasó su predicción. Ese proyecto, como usted muy bien ha dicho, señor presidente, fue formulado por primera vez por Alexander Kojev, quien se apoyaba en la idea de Hegel. Pero para el propio Hegel, el fin de la historia era el Estado. Según él, después del surgimiento de la sociedad civil, del desarrollo de la burguesía, del capitalismo, de la ideología de los derechos humanos, ocurre algo bastante interesante. Cuando toda la sociedad renuncia a ese programa egoísta y destructivo del nihilismo y entrega su poder al gobernante supremo en la persona de un monarca. Así era como concebía Hegel el fin de la historia. Kojev, por su parte, desechó esa parte de la creación del Estado y se detuvo en la etapa intermedia, cuando se crea una sociedad civil, como también decía Hegel, pero después no es superada por nada. Y se convierte en algo total. Estaremos de acuerdo en que es una interpretación bastante específica de Hegel. Mientras que para Hegel el fin de la historia era el Estado, para Kojev y Fukuyama el fin de la historia era la sociedad civil. Y seguramente ese sea el problema. Hegel piensa de forma más profunda que Kojev y Fukuyama. Entendía perfectamente que una sociedad civil es una fase temporal, es decir, la burguesía, la democracia liberal, el mercado, el acceso libre a los recursos, el orden burgués y el capitalismo propiamente tal, son solo una fase temporal a la que debe seguir la creación de megaestados. Es más, megaestados con una idea y una cosmovisión concretas. En su obra Elementos de la filosofía del derecho, Hegel dice que esos megaestados competirán entre sí para ver qué idea es más fundamental, más universal. Así lo veía Hegel. Pero Kojev y Fukuyama acortaron esa secuencia. Resultó que la fase final era la sociedad civil. Ya en los años 90, Samuel Huntington le llevó la contraria a Fukuyama y propuso una versión alternativa. En concreto, dijo que el fin de la historia no sería como lo presentaba Fukuyama, sino algo completamente diferente. Aparecerían los estados civilización, entre ellos estados que serían verdaderos polos del mundo multipolar: la Rusia ortodoxa, China, India, América Latina, el mundo islámico, África, y que Occidente será solo una de esas civilizaciones. Ese modelo de Huntington se parece más al de Hegel en cuanto a la formación de esos megaestados que pondrán en práctica diferentes ideas. Y resulta que Fukuyama no tenía razón en absoluto, mientras que Huntington acertó de pleno. Pero lo más importante es que Hegel resultó tener razón, a mi parecer.
Lo que hoy ocurre en el mundo multipolar, por ejemplo los BRICS, es una muestra de que no solo Huntington, sino también Hegel tenían razón. He conversado varias veces con Fukuyama y él mismo reconoce que se precipitó con el fin de la historia, que en realidad habrían de pasar varias etapas que antecederían a ese fin. Escribió su libro La construcción del Estado hace ya 20 años. Es decir, incluso partiendo de una versión bastante tergiversada de la teoría de Hegel, llegó a una versión más clásica. Sí, Fukuyama después trató de recoger lo regado, pero es muy difícil y eso ojalá que nos enseñe las consecuencias de los excesos ideológicos, porque era pura ideología lo que estaba haciendo, no estaba haciendo academia, y trató de matizar que el problema fue el neoliberalismo, los extremos, ahora define su liberalismo prácticamente como una socialdemocracia, luego escribió su libro Trost y descubrió que lo fundamental era la confianza mutua, los que muchos hemos sostenido largo tiempo, que es la base del desarrollo del buen vivir, ese capital social, esa confianza mutua, esas relaciones interpersonales. Y Kojev era un filósofo hegeliano, pero ojalá Samuel Huntington no tenga razón, porque Samuel Huntington nos hablaba del enfrentamiento de las civilizaciones, ¿no? Del choque de civilizaciones. Entonces ese es un fin violento. Para entender mejor a Huntington, a mi parecer, hay que recordar que fue un adepto de la corriente realista en las relaciones internacionales, en una escuela bastante específica, la realista, que opera bajo el concepto de la soberanía total. Es decir, si un Estado es soberano, entre ese Estado y otro, siempre puede haber tanto guerra como paz. Esta es la esencia de la soberanía. Y cuando muchos se fijan en el término enfrentamiento que Huntington utiliza, creen que para él el conflicto es inevitable, pero no es así. En realidad, el conflicto también puede ocurrir entre los Estados-nación en el sistema de Westfalia, precisamente partiendo del principio de la soberanía. En relaciones internacionales, ese principio radica en que no hay instancia superior al Estado. Desde mi punto de vista, la idea de Huntington es un poco distinta y consiste en que los principales actores en la nueva política ya no serán los Estados-naciones tradicionales, como en el sistema de Westfalia, sino Estados-civilizaciones particulares. Él no hace hincapié en que habrá conflictos, sino en que aparecen nuevos actores, nuevos sujetos de las relaciones internacionales que ya no son Estados-naciones como antes, sino civilizaciones emergentes. Fukuyama pensaba que después del fin del conflicto ideológico entre el capitalismo y el socialismo, ya no habría nada, solo capitalismo. Huntington decía, sin embargo, que después de ese conflicto surgirían nuevamente esas civilizaciones. Y creo que tenía razón. Los conflictos son una consecuencia de la soberanía. Lo que quería enfatizar Huntington no era el hecho de que habría conflictos entre civilizaciones, sino que serían soberanas. Es decir, que no habría ninguna instancia superior como, por ejemplo, un gobierno mundial, algo en lo que insisten los liberales. De acuerdo, o sea, Huntington lo que propone es que la unidad de análisis no son los estados soberanos, sino las civilizaciones. Divide el mundo en 7, 8 civilizaciones, no recuerdo en este momento exactamente, y en eso creo que coincide un poco con su visión, porque usted también nos habla de una civilización euroasiática, y usted es uno de los líderes del nuevo euroasianismo. ¿Nos podría explicar qué es eso y cómo coincide con la visión de Huntington? La verdad es que coincide bastante con las visiones de Huntington. Él ofreció una visión general sobre lo que pasaría, desde su punto de vista, después del derrumbamiento de la URSS, pero sin concretar qué civilizaciones serían y en qué se basarían. Lo más importante es que mi visión y la de Huntington coinciden.
Él no consideraba a Rusia como parte del mundo occidental, sino como el pilar de la civilización ortodoxa oriental. Si profundizamos en la historia de Rusia, podemos ver la importancia que tuvo el Imperio mongol y otros pueblos, aparte de los eslavos, que constituían el núcleo de ese imperio. Y en eso consiste el euroasianismo. El euroasianismo concibe a Rusia como la unión de diferentes pueblos. El pueblo ruso es el mayoritario, claro, pero el resto tampoco son un suplemento aleatorio. Son una parte orgánica de un todo único y conforman nuestra civilización euroasiática rusa única. Los euroasianistas, a los que pertenezco y cuyas ideas promuevo, fueron los primeros en sugerir que hay que dejar de tratar a Oriente con condescendencia y soberbia. Hay que respetar las culturas orientales y negarle a Occidente, sobre todo al Occidente liberal, a Occidente como tal, el derecho al universalismo. Eso es lo importante. En ese sentido, en un mundo multipolar, repartimos entre todas las civilizaciones el derecho de tener sus propios valores, su modo de vida, seguir su propio camino, tener su propia, digamos, identidad epistemológica y a la vez una autoconcepción civilizacional profunda. Estos principios fueron establecidos por nuestros eslavófilos y desarrollados por los euroasianistas rusos. Yo continúo esa línea de pensamiento que, lógicamente, lleva a la multipolaridad y encaja a la perfección en la teoría de Huntington. De acuerdo, pero por supuesto que hay que respetar todas las civilizaciones, pero también hay que tener valores universales, principios universales. Hay principios comunes que ya no pertenecen a una civilización específica, a una cultura específica, sino a la modernidad. ¿Estamos de acuerdo con aquello? Yo no estoy del todo de acuerdo con eso, señor presidente. Creo que antes de definir los principios, valores y conceptos universales comunes, hay que preguntar a todas las civilizaciones. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros decimos que la civilización occidental es la verdadera portadora de las ideas universales. Ella es la que nos ofrece la definición del hombre, la historia, el tiempo, la ciencia, el espacio, la muerte, la vida. Y después decimos, estos son los valores universales. Por ejemplo, los derechos humanos los entendemos tal y como los entiende Occidente. Pero si miramos la civilización china, veremos que allí la palabra derechos, hombre, progreso, tiempo, tendrán otro sentido. Lo mismo en la civilización islámica, en la civilización india, en la civilización ortodoxa euroasiática rusa. Para alcanzar el verdadero universalismo, debemos preguntar a todos, a los africanos, a los latinoamericanos, a los miembros de la civilización occidental, de Oriente, y entonces llegaremos a los valores verdaderamente universales. Y de momento no los tenemos. En mi opinión, podemos llegar a tenerlos, pero lo que hoy es un ejemplo de valores universales, desde mi punto de vista, es un modelo colonial de la expansión de la cultura occidental, la modernidad occidental, de todo lo eurooccidental sobre el resto de la humanidad. Es una forma de colonizar la conciencia. Ahora soy yo el que no estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor, con todo respeto. En gran parte de su posición sí, pero sí creo que hay valores universales. Obviamente hay zonas grises, pero hay zonas que en el siglo XXI están muy claras ya. Por ejemplo, en nombre de la civilización no se puede discriminar a la mujer. Si no, ya caemos en el relativismo cultural y eso es muy grave, ¿no? Y no creo que esos valores deben ser establecidos por mayoría de votos, sino como un proceso profundo de razonamiento, de búsqueda del bien común, de respetar los derechos de todas y todos. Pero otra pregunta, ¿no cree usted que muchos rasgos culturales responden en realidad a la estructura de poder? Estoy convencido de que el sistema político depende también de la civilización. Cuando decimos que la democracia, el liberalismo, las elecciones, el parlamento son valores universales, se trata de un producto del imperialismo y racismo occidentales.
Creo que diferentes civilizaciones tienen todos los motivos y el derecho de tener sus propios sistemas políticos. En algunos casos será una democracia, en otros una monarquía, en otras instancias una teocracia, que es el poder del principio espiritual. En otros casos será un imperio. En otro caso se trata del Dharma. Por ejemplo, en India la estructura política formalmente es colonial, pero en realidad es algo completamente distinto. Se basa en el Dharma, en las castas, en una concepción completamente diferente de lo que es el orden. Para nosotros el orden son las elecciones, el sistema político en el que podemos votar o revocar al elegido. Pero en India hay un modelo completamente diferente, así que, contestando a su pregunta, creo que el sistema político y la estructura política dependen de la civilización. No existe un sistema universal. Lo que actualmente llamamos sistema universal es simplemente el sistema occidental. Pero Occidente no es toda la civilización, también hay otras. Y ahora tocamos un punto muy particular. En algunos casos el sistema político proviene de ciertas bases civilizacionales. Por ejemplo, en China hace milenios que existe el confucianismo. En India es la cultura védica, así que tienen en qué basarse. Nosotros, los rusos, somos ortodoxos. Para nosotros, por extraño que parezca, es natural tener un imperio, una monarquía y la ortodoxia, una sinfonía de poderes. Aún no hemos regresado a esto formalmente, pero estamos en el camino correcto, según mi opinión. Es decir, para nosotros, el poder del gobernante tiene características sagradas. No es solo un gestor que elige la gente, es además un líder. Es un responsable por nuestro pueblo, ante Dios, ante la historia, ante el destino. Es la misión sagrada del gobernante. Este sistema no es compatible con el Occidente moderno. Puede que lo sea o no, por ejemplo, con los musulmanes o los africanos, pero no existe un sistema universal al respecto. Occidente tomó su experiencia de la democracia liberal y la declaró universal. Tomó su experiencia de economía de mercado y la declaró universal, y que no podía existir nada más. Solo el individuo, nada de colectivos, comunidades, sociabilidad, sentido de comunidad, nada común. Solo el individuo. Cuando no es así, cuando existen otros sistemas políticos, Occidente habla de violaciones de los derechos humanos, de atraso, de salvajismo. De hecho, esto se convierte en un pretexto para intervenir en los asuntos políticos de diferentes pueblos. Pero cuando estos sistemas, incluso los que no son occidentales, siguen los intereses de Estados Unidos, entonces no ven ningún problema con ello. Son dobles estándares. En cualquier caso, no estoy de acuerdo con la idea de que las estructuras políticas o la estructura de poder deban ser universales. Creo que en cada sistema, en cada civilización, también en la civilización latinoamericana existen sus propias normas culturales. Creo que nosotros no pensamos en este tema tanto. En mi opinión, simplemente aceptamos este sistema poscolonial, y África lo acepta, y muchos otros países. Pero ahora se está produciendo un proceso interesante. En algunos casos es evidente que estas estructuras políticas salen de la propia civilización, por ejemplo, el confucianismo en China. El actual Partido Comunista de China se asemeja cada vez más al confucianismo. Xi Jinping se asemeja cada vez más a un emperador chino. Su poder se convierte en sagrado. Es una transformación muy profunda. Yo acabo de regresar de China, viajo a menudo allí, y me gusta mucho lo que pasa allí. En India igual están ocurriendo procesos. Otra cuestión es qué debería hacer América Latina, que por un lado es una proyección de Europa, pero una Europa diferente, premoderna, católica, tradicional, y a la vez está bajo la influencia de los pueblos indígenas, además criollos, y es toda una civilización distinta. Esta civilización nueva, reciente, la civilización del futuro, me parece a mí que está en búsqueda de su propia expresión, incluyendo en las estructuras políticas. Me gustaría preguntarle a usted, ¿cuál es su opinión sobre eso? Porque actualmente en Latinoamérica copian a Occidente, Europa y a Estados Unidos, pero existen otros enfoques totalmente diferentes. Samuel Huntington nos consideró una civilización diferente a Occidente, la civilización latinoamericana. Al menos hay que agradecerle que nos consideró civilizados, ya fue una concesión. Porque creo que Fukuyama, Huntington han tenido una visión bastante, no solo occidental-centrista,
anglocentristas. Por supuesto. Profesor, usted ha propuesto la cuarta teoría política que contrapone a las tres ideologías del siglo XX, el liberalismo, el comunismo y el fascismo. ¿Podría explicarnos un poco más para el público que nos escucha esa cuarta teoría política? La cuarta teoría política se basa en general en los mismos principios que más o menos he intentado exponer en nuestra conversación. El caso es que yo considero que Occidente es una de las civilizaciones y la modernidad occidental es simplemente una de las etapas de una de las civilizaciones. Es decir, Occidente es mucho más que la modernidad. Y también existen otras civilizaciones que no tienen nada que ver con Occidente o que, a pesar de tener alguna conexión, no coinciden con él. Si nos fijamos en la política que existía en los siglos XIX y XX, vemos que en Occidente se establecieron tres grandes familias de ideologías políticas. El liberalismo, que actualmente domina, Fukuyama creía que este ya había vencido, de hecho casi lo hizo. El socialismo, que en el siglo XX controlaba la mitad del mundo, también es una teoría política occidental y se formuló como reacción al capitalismo, al liberalismo, pero desde las mismas premisas, la educación, la idea de desarrollo, de progreso. Es otra versión, también occidental. Y la tercera es el nacionalismo o el fascismo. Y ya está. Occidente no ha creado ninguna ideología nueva en los últimos 200 o 300 años. Y por eso todos los procesos políticos de la modernidad, de la época moderna, se desarrollan dentro de ciertos límites. Si no es liberal, entonces es comunista o fascista. Si no es comunista, es liberal o fascista. Si no es fascista, es liberal o comunista. Nada más. Resulta que en todas las demás civilizaciones, en todas las demás culturas, nos vemos obligados a adaptar este principio y aceptarlo. Si el liberalismo triunfó en Occidente, el comunismo se derrumbó junto con la Unión Soviética y el fascismo fue derrotado en el 45. Entonces surge una única ideología política. Si, por ejemplo, no nos gusta el liberalismo, que es algo posible, decimos que no tenemos otra salida que volver al comunismo o al fascismo y repetir todo este ciclo de nuevo. Desde mi punto de vista es un callejón sin salida. Hay que deshacerse de este paradigma. Hay que salir de los límites de estas tres teorías políticas. Se formaron en el Occidente moderno, pero también existen otras corrientes culturales fuera del Occidente moderno. En particular, la cultura china tiene sus propias ideas políticas, su propia ideología, el confucianismo, que no tiene nada que ver con el nacionalismo, ni el socialismo, ni el fascismo. Es confucianismo. Además, los modelos indios, el monarquismo ruso, la sociedad islámica, el liderazgo chiita iraní. De manera similar, si abordamos la liberación y descolonización de la conciencia, por ejemplo, en la civilización latinoamericana, desde mi punto de vista también deben elaborar su propia versión de la cuarta teoría política. No coincidirá ni con la rusa, ni con la china, ni con la islámica. Será producto de la libre imaginación política. Creo que Getúlio Vargas, el general Perón, Hugo Chávez, incluso muchos movimientos socialistas de izquierda buscaban esta cuarta teoría política. Incluso algunos eran de derecha, nacionalistas, otros eran liberales, otros eran comunistas. Pero en lo que se refiere a la búsqueda de identidad de la civilización latinoamericana, estas tres teorías son limitadas, son insuficientes. Se considera que la cuarta teoría política es algo ya existente, algo ya preparado, por así decirlo. O sea, algo que se puede tomar, adoptar y aplicar. En realidad es una invitación a construir un modelo propio de visión del mundo, incluyendo estructuras específicas de poder, como usted ha mencionado, y premisas culturales específicas. En mi opinión, el atractivo de esa cuarta teoría política radica precisamente en que, en última instancia, es algo aún no plenamente definido. Es una propuesta para superar los tres modelos existentes y no quedarse dentro de sus límites, salir de ellos, rechazando el liberalismo como el modelo occidental más dominante, pero sin caer en la trampa del comunismo ni del nacionalismo.
Si entiendo bien, profesor, el grave problema con estas tres teorías políticas, que no creo que sean las únicas, no son exhaustivas colectivamente, pero bueno, liberalismo, comunismo y fascismo, es que se creyeron transversales, independientemente de la cultura. Su postura es que no, que la cultura, que deben ser en función de la cultura, no solo eso, que la cultura es la que determina el mejor sistema, ¿no? Político, económico, etcétera. ¿Estoy en lo correcto? No es que determine mejor el sistema, sino que en general, si elegimos solo entre liberalismo, comunismo y fascismo, esa elección no será nuestra. No será una elección basada en nuestra civilización, será algo colonial. Yo creo que se trata de una especie de politología colonial, de ciencia política. La cuarta teoría política propone descolonizar el ámbito de la filosofía política y obtener el sistema óptimo a partir de la identidad civilizatoria de los pueblos y sociedades con los que tratamos. En eso estoy de acuerdo, profesor, con solo una alerta, ¿no? Que sí creo que hay mínimos indispensables, ¿no? Que ya no pertenecen ni a una corriente ideológica ni a una cultura en particular, sino a la propia modernidad, ¿no? Y hay límites que no se pueden traspasar en ese sentido. Y a todo nivel, no solo, digamos, de práctica de derecho, sino hasta en lo económico. O sea, la modernidad significa especialización significa intercambio, a no ser que sean comunidades muy reducidas, donde todavía se pueda vivir en el colectivismo, todos haciendo todo. Pero si ya es una colectividad de mayor tamaño, se requiere especialización, eso mejora nivel de vida. Si hay especialización, se requiere intercambio. Y uno de los graves errores de la izquierda fue criticar al mercado como que si era patrimonio de la derecha. No, el mercado es patrimonio de la modernidad. Otra cosa es el mercado libre, otra cosa es el capitalismo, otra cosa es la sociedad en función del mercado, no el mercado en función de la sociedad. Pero el mercado es fruto de la especialización y la especialización del trabajo es fruto de la modernidad. En todo caso, profesor, cambiando de tema a un tema mucho más delicado, mucho más trágico, mucho más duro, ¿cuál cree usted que sea la solución definitiva para el conflicto de Rusia-Ucrania? Es una pregunta muy difícil y no tenemos una solución definitiva al respecto. Ante todo, claro que esta guerra no es solo una guerra entre Rusia y Ucrania, es un enfrentamiento entre Rusia y el Occidente colectivo. Es una guerra con la civilización occidental liberal moderna. Fue provocada por Occidente y después de que Rusia renunciara a su ideología, Occidente no aceptó en su civilización a Rusia porque veía una diferencia con la civilización occidental. La OTAN comenzó a expandirse y algunas partes de la Unión Soviética se integraron en el sistema occidental hostil a Rusia. Rusia fue provocada para entrar en este conflicto y ahora, en mi opinión, es imposible simplemente detenerlo. Es decir, aunque ahora se alcancen acuerdos entre Putin y Trump, de todos modos estos serán temporales. Porque no podemos permitir la existencia de un país radicalmente hostil a Rusia en el territorio de nuestra civilización, precisamente en el territorio de Eurasia, que está formado por nuestra gente, con nuestra cultura, con nuestra tradición. Un país neutral sí, una Ucrania neutral, y no la tocamos. Pero cuando Ucrania, después del 2014, tomó definitivamente el rumbo de la confrontación dura, no nos quedó otra salida que la guerra, el enfrentamiento militar. Para mí era evidente en el 2014 que la guerra era inevitable. Escribí y hablé mucho sobre ello. Y ahora puedo decir, para el futuro, que aunque ahora haya una tregua, y no creo mucho que vaya a haberla, pero si la hay, será una medida temporal, hasta que no resolvamos el problema con Ucrania, y ahora ya no podemos confiar en las buenas intenciones de tal o cual gobernante ucraniano, porque ya ha habido muchas promesas, muchos acuerdos, los acuerdos de Minsk, y todos ellos han sido violados. Creo que esta guerra será larga y durará hasta la victoria final. Rusia no podrá aceptar y estar tranquila y segura de sí misma, estar a salvo.
Mientras exista la posibilidad potencial de que Ucrania se convierta en lo que es hoy, es decir, una formación antirrusa y radicalmente nacionalista, así como un instrumento en manos de las fuerzas antirrusas más duras. Pero si Ucrania accede a no pertenecer a la Unión Europea, a no pertenecer a la OTAN, porque el problema, sí, para la seguridad nacional rusa es, imagínese una Ucrania miembro de la OTAN y con misiles nucleares en la frontera, no hay tiempo de respuesta y el equilibrio nuclear mundial se basa en la MAD, ¿no? Mutually Assured Destruction, destrucción mutuamente asegurada siempre y cuando haya tiempo de respuesta. Pero desde la frontera ucraniana rusa hasta Moscú, los misiles toman 5 minutos y no hay tiempo de respuesta. Entonces, se puede entender ese riesgo para la seguridad nacional rusa. Si Ucrania accede, junto con Europa y Estados Unidos, todos los países que la apoyan, a que no formará parte de la OTAN y ni siquiera de la Unión Europea, ¿se puede llegar a un tratado de paz? Ya hemos pasado por eso. Ucrania era neutral. Ucrania elegía a un presidente prorruso y luego a uno prooccidental. Y puede que eso no nos gustara, pero nos convenía. Lo tolerábamos. Cuando Ucrania mantenía su neutralidad, gracias a ella conservaba también su soberanía. Es decir, la neutralidad significaba soberanía para Ucrania. Y no tocamos Ucrania, su soberanía, hasta que no se tomó la decisión firme de integrarse en la OTAN y en la Unión Europea. Y después de que nuestra confianza en Kiev fuera traicionada en el 2014, comenzaron todos los problemas. En lugar de seguir siendo neutral, de mantener su estatus neutral, Ucrania deseó formar parte de la OTAN y de la Unión Europea. Si ahora nos detenemos y algún dirigente ucraniano, ya sea el actual o uno nuevo, dice, estamos dispuestos a no entrar en la OTAN y en la Unión Europea, simplemente no lo creeremos. Ya ha pasado antes. Es decir, ahora si Ucrania no es liberada por nosotros, en todas sus fronteras, no confiamos en que los ucranianos cumplan sus promesas. Es decir, incluso si llega un presidente prorruso o un presidente neutral con el que podamos construir y mantener relaciones, Ucrania en cualquier momento, como ya ha ocurrido, no es que pueda ocurrir, sino que ya ha ocurrido, elegirá algún presidente nacionalista y rusófobo que dirá, de nuevo, quiero ingresar en la Unión Europea y en la OTAN. Y volverá a empezar la guerra. Ya estamos demasiado metidos en la guerra como para simplemente paralizarla. Sobre todo ahora que hemos empezado a ganar y que por fin hemos tenido los primeros éxitos en el frente. Por eso creo que lamentablemente no hay confianza en Ucrania, aunque ofrezca la paz. Pero ahora tampoco la está ofreciendo. O sea, en este momento no vemos ningún gesto por parte de Ucrania que demuestre su verdadera aceptación de nuestras condiciones. No tienen ninguna intención de negociar con nosotros en las condiciones que nos satisfagan. Esto es un problema. Para los actuales dirigentes políticos de Ucrania, todo lo que propone Putin es inaceptable, categóricamente inaceptable. Y lo que ellos proponen, la devolución de los territorios, es inaceptable para nosotros. Son parte de Rusia. En este sentido, Trump sobreestima sus posibilidades. Trump cree que se puede presionar, obligar. Al fin y al cabo, ni siquiera podrá obligar a Zelensky a aceptar estas condiciones. Y mucho menos podrá obligar a Putin, que representa una gran potencia nuclear soberana. ¿No existen otro tipo de razones históricas, una visión tal vez expansionista, porque Ucrania siempre fue parte, o la mayor parte del tiempo Ucrania ha formado parte del Imperio Ruso, incluso se puede entender como la cuna de la Rusia actual, ¿no? El Rus de Kiev, en la Edad Media. Sí, claro, así es. Y hay 30% rusohablantes en Ucrania. Más del 30%, hay un 50%. ¿No se puede entender también como motivo para la guerra una visión de que, bueno, Ucrania pertenece a Rusia? Se podría decir que sí. O Ucrania pertenece a Rusia, o si quiere ser independiente, debe respetar las reglas de la neutralidad. Es decir, Rusia no puede tolerar una parte de sí misma que sea hostil, antirrusa, nacionalista y mucho menos una que quiera unirse a un bloque hostil hacia nosotros. Fíjese en el ejemplo de Bielorrusia, porque lo mismo ocurrió con Bielorrusia. También formaba parte de nuestro imperio, también formaba parte de nuestra estatalidad.
Eran antiguos príncipes rusos occidentales. Mire, Bielorrusia contiene la palabra Rusia. También formaba parte de Rusia. Y después de que Bielorrusia obtuviera su independencia, podía seguir el camino de Ucrania hacia Occidente o podía permanecer neutral. Se mantuvo neutral y más cercana a nosotros, un país amistoso. No es parte de nosotros y no vamos a convertir a Bielorrusia en parte de nosotros. Pero en Ucrania no tenemos esa posibilidad. Ucrania también tuvo la oportunidad, al igual que Bielorrusia, de convertirse en un Estado nacional soberano e independiente de nosotros, al que no íbamos a atacar ni anexionar. Pero después de que nos desafiaran, ya no nos quedó ninguna otra opción. No se trata de que queramos apoderarnos de Ucrania, ni que seamos expansionistas, ni que estemos restaurando nuestro imperio. En absoluto. Si Ucrania se hubiera mantenido neutral, simplemente neutral, respetando los derechos de los rusos y los derechos de la Iglesia Ortodoxa, aunque se acercara a Occidente y actuara como un puente de amistad entre nosotros y Occidente, en ningún caso la habríamos atacado. Sin embargo, hubo una provocación y pienso que no vino de los propios ucranianos, sino de las mismas estructuras globalistas que actúan porque Rusia como Estado soberano y como civilización les estorba para llevar a cabo sus planes. Es decir, eso no es lo que buscaba Ucrania, y ahora no nos queda otra alternativa que la liberación de toda Ucrania. Sé que esto puede parecer una política de expansión, aunque tiene razón. Ucrania siempre fue un territorio que permaneció en gran parte a nosotros, a Polonia o a Austria. Como Estado no existía realmente. Es en esencia un producto nuevo, surgido en las últimas décadas. Apareció en estas fronteras después de la disolución de la Unión Soviética. Este Estado tiene 34 años. Podría haber seguido existiendo si hubiera encontrado el equilibrio correcto entre Occidente y Rusia. Pero cuando se convirtió en una entidad nacionalista, antirrusa, completamente agresiva, ahí ya no tuvimos otra salida. Con Bielorrusia, por ejemplo, no tenemos el menor deseo ni de ocuparla ni de incorporarla. Además, somos los garantes de la soberanía de Bielorrusia y respetamos esa soberanía, incluso en lo que se refiere a su independencia de nosotros. Es decir, decimos, sean independientes de todos, incluso de nosotros, tienen toda la libertad en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, Bielorrusia no tiene intención de unirse ni a la Unión Europea ni a la OTAN. Además, Lukashenko habló recientemente con Trump. Está dispuesto a desarrollar relaciones con Europa. Es la propia Europa la que pone trabas. Por eso creo que la postura de Rusia sigue una lógica tanto geopolítica como política. Aquí hay un plan claro y bien calculado. Estaríamos dispuestos a reconocer una Ucrania independiente, pero solo bajo ciertas condiciones. Reconocimos eso e incluso intentamos después del 2014 restablecer un diálogo respetuoso. Pero para el 2022 la situación ya no tenía remedio. En todo caso, si desde el 2014 Ucrania hubiera dado algunos pasos políticos, como reconocer el protocolo de Minsk, aceptar nuestras condiciones y renunciar a unirse a la OTAN y a la Unión Europea, creo que esta guerra no habría ocurrido. Ucrania tuvo su oportunidad, pero ya la perdió, porque ahora, sin importar lo que digan Occidente o Kiev, simplemente no lo vamos a querer. Kiev ha roto tantas veces sus compromisos con nosotros que ya no podemos confiar en sus palabras. La única solución es la guerra. Sí. La victoria final, entonces. Sí, lamentablemente no hay otro modo. No son buenas noticias para la humanidad. En todo caso, una precisión, ¿no? También Ucrania, parte del territorio de Ucrania perteneció al Imperio Austrohúngaro, ¿no? Tal vez algún día nos planteemos devolverle algo a Polonia, a Austria, a Hungría. Por ejemplo, el Lvov, antes llamada Lemberg. Se podría considerar. Vladimir Putin dijo una vez, los demás países solo consideran a Ucrania como una carta en su juego. ¿Cuál es este supuesto juego global de Occidente? Creo que Occidente busca preservar su hegemonía. Hoy Occidente ha creado un sistema en el que solo hay una moneda de reserva, que emite el sistema de la Reserva Federal. Sí, otra cosa. Sí, solo hay un único modelo de reglas económicas que Occidente ajusta según sus propios intereses. Así que esa especialización del trabajo resulta injusta y desigual. Para seguir con la explotación, Occidente trata de impedir que surjan polos soberanos.
Contra nosotros actúan militarmente, contra China libran una guerra comercial. Y en el caso de India, Trump impuso recientemente aranceles por comprar petróleo ruso. Es decir, Occidente busca mantener su dominio global, incluso en lo económico y en la división del trabajo. Es decir, quiere que la modernidad de la que usted habla sea unipolar. En cambio, nosotros aspiramos a un mundo donde la división del trabajo sea multipolar y donde cada civilización soberana pueda decidir por sí misma, según sus propios intereses, con quién colaborar, a quién vender qué y a qué precio. Y cada vez que Occidente siente que este orden multipolar avanza, libra guerras contra nosotros, intenta destruirnos y se resiste a esos cambios, creo que esa resistencia es la agonía del mundo unipolar. En todo caso, Trump se reunió con el presidente Putin en Alaska para hablar de la posibilidad de una solución al conflicto en Ucrania. ¿Puede depender la solución del conflicto ucraniano de la conducta de Trump? Creo que Trump no podrá resolver esta cuestión. Aún así, celebro las negociaciones entre Putin y Trump. Esto es muy importante. Sin embargo, Trump ha repetido en varias ocasiones que esta no es su guerra, sino que es la guerra de Biden. Esta es la guerra de los globalistas. Trump se posiciona en contra. Y de la industria armamentista estadounidense que le vende bastantes armas a Ucrania. Sí, es totalmente cierto. Decía una cosa y hacía otra. Entonces Trump ya podría haber puesto fin a esta guerra hace mucho tiempo si no hubiera estado apoyando a Kiev, si él no hubiera estado suministrando armas. Creo que todas las demás negociaciones son procesos muy importantes que pueden ayudarnos a evitar una guerra nuclear, una tercera guerra mundial. En este sentido, las conversaciones entre Putin y Trump resultan especialmente significativas porque podrían contribuir a la desescalada y ayudar a prevenir una guerra nuclear. Pero me parece que ellas no podrán resolver el conflicto en Ucrania. Porque Europa está muy preocupada de una escalada de conflicto Rusia-Ucrania. De hecho, Estonia, Letonia y Lituania desarrollan planes de acción ante un posible ataque ruso. Los políticos europeos temen una repentina escalada del conflicto que involucre directamente a la Unión Europea. ¿Cuán posible usted ve esto? Bueno, hoy en día Europa es lo que queda de aquel sistema que antes de la llegada de Trump conformaba el Occidente colectivo. Hasta hace muy poco, apenas hace un año, Occidente era algo unido y colectivo. Y Occidente tenía una ideología liberal. Europa no era algo independiente, era simplemente una extensión de ese sistema. Los miembros de la administración de Biden y antes los de la de Obama se parecían mucho a los líderes europeos de hoy. Forman parte del mismo sistema y son los mismos globalistas que insisten en que triunfen las ideas de Fukuyama, sin importar las consecuencias. Es decir, un mundo unipolar, el fin de la historia. Soros y su red trabajan para implementar el liberalismo a nivel global. Trump, en cambio, ha seguido su propio camino. Su gobierno es más individualista y espontáneo, aunque también está desplazándose desde ese principio de Estados Unidos primero hacia el neoconservadurismo y actúa de manera inconsistente. Aún así, Occidente ya no es el mismo. Ahora Europa busca hacer lo mismo que antes intentaba todo Occidente, infligir a Rusia una derrota colectiva, una derrota estratégica, para que Rusia, como polo soberano, motor, motivador, organizador y vanguardia de un mundo multipolar, no exista. Todo esto con el objetivo de poder implementar su proyecto de gobierno mundial y gestión unificada. Sin embargo, no lo lograron y hoy continúan con ese objetivo. Hoy es la Unión Europea quien lleva la iniciativa en la lucha contra Rusia, como usted señaló correctamente, señor presidente. Son ellos quienes están impulsando la escalada. Pero no porque siempre haya sido así. Al contrario, hasta cierto punto, antes de la llegada de Trump, Occidente estaba unido y todo dependía de Estados Unidos. Por supuesto, es cierto que la mayor parte de la ayuda económica, militar, técnica y diplomática a Ucrania en su guerra contra Rusia vino de Estados Unidos bajo la administración de Biden. Ahora Trump tiene algunas dudas. No es que haya cambiado de postura, sino que vacila entre continuar con la confrontación con Rusia o ponerle fin.
Mientras tanto, en Europa sigue vigente el mismo sistema globalista que existía en Estados Unidos antes de Trump. Por eso, de algún modo, ha quedado en una posición central. Antes actuaban como uno solo y le seguían el hilo a Estados Unidos. Hoy el poder en Estados Unidos ha cambiado, pero ellos se ven obligados a continuar con esta política, ya que su ideología los impulsa a mantener la agenda globalista a toda costa. De hecho, Trump prometió terminar la guerra de Ucrania. ¿Cómo ve usted las futuras relaciones entre Rusia y Estados Unidos? Sabe, uno de mis recientes libros es sobre Trump. Lo escribí en los primeros meses de su presidencia. Analicé su campaña electoral, los nombramientos de su administración y sobre todo las ideas que defendían las personas de su círculo más cercano. Este libro se centra en analizar lo que ellos piensan y en el movimiento MAGA. MAGA no es ni el Partido Republicano ni los neoconservadores, es MAGA. Hagamos América grande de nuevo. Algunos de los ideólogos de este movimiento, a quienes conozco personalmente, comparten valores tradicionales. Creen que la familia debe basarse en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Muchos de ellos son cristianos. En esencia, se trata de una corriente ideológica que aceptaba un mundo multipolar, que rechazaba la agenda globalista y que se oponía al intervencionismo, a la injerencia en asuntos de otros, incluyendo los de América Latina. Hoy critican la posible invasión de Estados Unidos a Venezuela y apoyan una alianza con Rusia. Al principio, Trump se apoyó en ellos. Ellos lo llevaron al poder. Es una cosa bastante curiosa. No son demócratas ni siquiera republicanos. Son un ala completamente conservadora y tradicionalista. Trump incorporó a muchos de ellos en su gobierno. Con un Estados Unidos así, con un Estados Unidos MAGA, podríamos tener relaciones muy constructivas en el marco multipolar. No en contra de China, no en contra de India, no en contra del mundo multipolar, sino colaborando con distintos polos según nuestros intereses. Esto no quiere decir que para desarrollar relaciones con el movimiento MAGA sacrificáramos nuestra relación con China. Eso es imposible porque Rusia y China son socios estratégicos, pero Estados Unidos podría haber sido parte de un mundo multipolar como un ejemplo positivo y constructivo. Esto, de hecho, formaba parte de la visión del mundo del movimiento MAGA. Sin embargo, Trump, después de llegar al poder, empezó a oscilar entre el movimiento MAGA y el neoconservadurismo. En parte adoptaba políticas del movimiento MAGA y en parte otras más globalistas, similares a las de los neoconservadores durante los mandatos de Biden, Obama, Bush y Clinton. Es decir, Trump no es de MAGA, y eso es lo más importante. Con un Estados Unidos de Trump es muy difícil establecer asociaciones estratégicas, porque si fuera de MAGA sería posible y si fuera neoconservador no sería posible. Pero él no es ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿cómo podríamos construir un túnel entre Alaska y Siberia si ellos mismos, como neoconservadores, tarde o temprano, lo reventarían, igual que pasó con el Nord Stream? Y luego dirían que fuimos nosotros quienes lo hicimos. No podemos concertar la paz con quienes están en guerra con nosotros, con quienes han desatado una guerra contra nosotros. En cambio, con un Estados Unidos MAGA sí podríamos llegar a un acuerdo, pero vemos que Trump no es de MAGA. Él mismo ha incumplido muchas de las promesas que hizo a su propia base electoral. No ha publicado la lista de Epstein, entre otras cosas, ni ha perseguido a los terroristas que realmente perjudican a Estados Unidos. Trump prometió mucho, pero por extraño que parezca hasta ahora, ha hecho muy poco, y todos sus intentos de pacificación son muy inestables y frágiles. Muy interesante. Usted ha investigado en mayor profundidad el movimiento MAGA, Make American Great Again, pero la impresión que nosotros tenemos de este movimiento es presidente que busca recuperar la hegemonía absoluta de Estados Unidos, que la sienten un poco perdida por el surgir de China, de los BRIC, etcétera, ¿no? Entonces la impresión que dan es al revés, que buscan es recuperar la hegemonía. Así es, estoy de acuerdo con usted, tiene toda la razón. El movimiento MAGA estaba fundamentalmente comprometido con el aislacionismo, con los problemas internos de Estados Unidos contra la inmigración, Black Lives Matter, Soros y las redes. Pero en cambio, vemos que Estados Unidos solo fortalece su hegemonía en su relación con Europa, en su relación con Oriente, China y los BRICS. Entonces, ¿cómo puede Rusia, un polo de un mundo multipolar soberano, construir relaciones positivas con una fuerza tan hostil que insiste en su propia hegemonía? Putin lo está intentando y creo que lo está haciendo muy bien.
Pero existe un límite para lo que se puede lograr. Creo que evitar una guerra nuclear es bastante posible. Está en la medida de lo posible. Si se logra este resultado, ya veremos qué pasa en el futuro. Después de todo, otros líderes del movimiento MAGA siguen a Trump y tienen opiniones diferentes a las de Trump. Tienen una orientación mucho más tradicional. Por ejemplo, J.D. Vance y muchos otros. Incluso Hegseth, que no es un militarista radical y agresivo. Por eso creo que los sucesos en la política interna de Estados Unidos influyen mucho en el desarrollo de la situación actual. Así que no descartaría a Estados Unidos. Podría haber transformaciones muy positivas allí, incluso si el movimiento MAGA se fortalece y si un representante más consistente se convierte en la personificación del trumpismo en la siguiente fase. Es un proceso muy frágil. Creo que no se debe descartar a Estados Unidos. Sí, usted, señor presidente, tiene toda la razón en cómo describe la situación. Parece que actualmente Estados Unidos tiene una forma de hegemonía aún más agresiva. Por supuesto, no resistiremos a esto. El mundo entero se resistirá a ello. Y Latinoamérica, espero, y China, y África, el mundo islámico e India. Sin embargo, ahora en Estados Unidos, gracias a la victoria del movimiento MAGA, ya se ha sentado un precedente de que las cosas podrían ser diferentes. Profesor, para terminar y agradeciéndole esta muy interesante conversación, termino con América Latina, ya parcialmente me respondió a esta pregunta, pero para reforzarla, ¿cuál es la posición geopolítica de América Latina en el mundo de hoy? Creo que, como escribió Huntington, esta es una nueva civilización, una gran civilización, que todavía completamente... Que no es Occidente, de acuerdo a Huntington. Totalmente cierto. Esta es una civilización distinta, no occidental, como escribió Huntington. Es una civilización que debe encontrar su propia identidad. Creo que Latinoamérica es el territorio del futuro, pero solo necesita unirse. Ningún país latinoamericano puede alcanzar la verdadera soberanía por sí solo. Tan solo juntos, unidos, los países del continente latinoamericano pueden crear un verdadero polo. En este sentido, soy partidario de la idea tanto del general Perón como la de Getúlio Vargas, de que es necesario crear una confederación o incluso una federación, como fue originalmente el caso de los primeros luchadores por la descolonización. De hecho, la idea de una América Latina unida es una oportunidad para una política soberana completamente nueva, con el gigantesco Brasil, con la enorme Argentina, Chile, Ecuador, Perú y México, que representan toda una vasta civilización. Todas estas son tierras ancestrales donde se forja el futuro. Por eso creo que en América Latina la liberación y la descolonización que comenzaron con Bolívar alcanzarán un nuevo nivel. Ahora es una nueva etapa de descolonización de la conciencia, en mi opinión. No es un proceso fácil. Existe un enfrentamiento entre liberales y socialistas de izquierdas. Francamente, creo que la idea de la izquierda, la idea de justicia social, se acerca más a la idea latinoamericana que el individualismo liberal. Es mi opinión personal. Se trata de una civilización única que ha absorbido el catolicismo, las tradiciones de los pueblos indígenas, la cultura criolla. Latinoamérica tiene un espíritu único, posee una increíble cultura musical, poética, intelectual, filosófica. Todo ello da motivos para esperar que nos encontremos ante una civilización del futuro con la que, creo, las civilizaciones rusa y euroasiática podrán desarrollar la relación más estrecha posible, porque no hay conflictos entre nosotros ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Además, la cultura rusa es extremadamente rica, el arte, la literatura, los escritores rusos, todo eso es maravilloso. Por supuesto que nos podemos enriquecer mutuamente, profesor. Y muchas gracias por haber asistido a mi programa. Discrepamos en algunas cosas, profesor. Eso es lo interesante, pero tiene todo mi respeto y sobre todo toda mi solidaridad. Usted sabe por qué se lo digo.
Muchas gracias. Muchísimas por gracias. aceptar mi invitación. Y con ustedes, amigas y amigos, hasta un nuevo episodio de Conversando con Correa.